Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio, domingo 20 de agosto. Guatemala, Ecuador tienen una tarea fundamental y decisiva todo este día. Son sus elecciones ya en segunda vuelta y Guatemala está a la expectativa, al borde de un cambio fundamental. Veremos cómo transcurren estas elecciones allá en Guatemala después de esta tempestiva sorpresa de Arévalo, que en las encuestas tiene entre el 28 y el 30% de ventaja, de preferencia sobre la señora Sandra. Dios bendiga a Guatemala. El día de hoy, 20 de agosto, es un día especial para este servidor. Un día como hoy, en 1986, falleció mi papá. Llevo muchos años de sentir que mi papá ya está con Jesús. De hecho, les cuento que yo era seminarista, estaba en mi segundo año del seminario cuando papá falleció. Lo velé por 11 noches consecutivas. Él mismo me dijo, era abril, me dijo, no me muero todavía, andate, seguí tu estudio y ahí te van a avisar cuando me muera. De abril para agosto, bueno, son 4 meses que duró todavía en agonía, en sufrimiento. Y la última jornada de vida de mi papá transcurrió, que mandó pedir el sacerdote, lo había pedido un montón de veces para confesarse. Ese día 20 de agosto pidió el sacerdote, el padre llegó a las 10 de la mañana, le dio lo que se llama la extrema unción, o sea, celebró la extrema unción, la unción de los enfermos. A las 10:30 el padre se va, le dice al grupo que estaba ahí cerca que rezaran el rosario, rezaron el rosario. Después les dijo que terminaron el rosario, cántenme, y cantando falleció. Yo vine de Guatemala para acompañar el funeral y recuerdo muy bien que mis familiares se molestaron porque cuando terminaron los 9 días, a las 12:01 de los 9 días, yo tomé la guitarra y me puse a cantar las rancheras que a mi papá le gustaban. Le dije, no, papá ya está en el cielo, ¿sí? Un anciano de 96 años, es decir, esa conciencia la tengo desde siempre que mi papá ya está en el cielo. Antes de comenzar con el tema de Monseñor Romero para el día de hoy, quiero decirles que ya está en el canal de YouTube el video del Evangelio de Lucas. Es bueno que sigan el estudio, ojalá que hayan visto ya el de Marcos, hayan visto el de Mateo y hoy el de Lucas. El próximo será el de Juan, el Evangelio de Juan, primero Dios. Ya está ahí el video, no lo había realizado porque mi garganta no me daba, es decir, es un programa en el que tengo que tardar más o menos unos 40 minutos seguidos hablando y eso cuando uno no tiene buena la garganta no funciona. Empieza a fallar a medio video y tengo que comenzar de nuevo todo el video. Pero bueno, ya está ahí para los que han estado pendientes y búsquenlo ahí en el canal de YouTube, Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Para el día de hoy tenemos un segmento en donde Monseñor pone de énfasis de nuevo el tema de la represión. No es posible que alguien piense que reprimiendo logra la paz de un pueblo. Monseñor toma un documento que hace la Universidad Nacional y la Universidad Centroamericana José Simeón Caña, la UCA, y que después se suman otros organismos de derechos humanos, organismos populares, y el documento se constituye hoy en el pensamiento para Monseñor Romero del día de hoy. Dice lo siguiente:
No es el aplastamiento sistemático y salvaje de un pueblo que lucha por su libertad el camino para que la democracia impere en el continente. No es con la destrucción de las sedes sindicales, con los atentados dinamiteros contra las emisoras de radios, las universidades, las iglesias. No es con el asesinato de líderes sindicales y políticos, con la masacre de centenares de campesinos en el amedrentamiento de pueblos y cantones arrasados por cateos, incendios, permanentes hostigamientos. No es con la desinformación ideológica y con el conjuro del fantasma comunista. No es con todo eso como El Salvador va a encontrar el camino menos violento de la salvación. Hasta aquí termina la frase para hoy. Monseñor sabe que el remedio para que un pueblo viva en paz es el cese a la represión. Lo dice Monseñor en reiteradas ocasiones. Lo mejor es que haya reformas. Estamos de acuerdo con las reformas, pero sin represión, por favor. Reformas y represión no sirven de nada. En la homilía del 23 de marzo, que es la próxima que vamos a estudiar y la última que dijo en catedral, él dice: de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. Oigamos a Monseñor. Quiero informarles que se está publicando un documento sobre este punto por parte de la Universidad Nacional y la Universidad Simeón Cañas, UCA, y a la cual sin duda van a suscribirse otras entidades imparciales en el país. Es un documento de profunda y serena reflexión que yo les recomiendo estudiar, y deben atenderlo las autoridades y el pueblo. En la conclusión de ese documento se lee esto: no es el aplastamiento sistemático y salvaje de un pueblo que lucha por su libertad el camino para que la democracia impere en el continente. No es con la destrucción de las sedes sindicales, con los atentados dinamiteros contra las emisoras de radio, las universidades, las iglesias. No es con el asesinato de líderes sindicales y políticos, con la masacre de centenares de campesinos, en el amedrentamiento de pueblos y cantones arrasados por cateos, incendios, permanentes hostigamientos. No es con la desinformación ideológica y con el conjuro del fantasma comunista. No es con todo eso como El Salvador va a encontrar el camino menos violento de la salvación. Si todavía no se han visto los efectos nefastos de la intervención extranjera, es porque las organizaciones populares no están respondiendo desesperadamente a las provocaciones constantes a que se están siendo sometidas. Por todo ello, no queda sino hacer un apremiante llamamiento al cese de la represión. Si se quiere de verdad las reformas, no se puede querer al mismo tiempo la destrucción de quienes vienen luchando en favor de ellas y de quienes se supone serían los máximos beneficiarios de las mismas. La represión antecedió a las reformas y las está acompañando. Se presenta como más importante para algunos que las mismas reformas. Nacen manchadas de sangre, pero de sangre vertida alevosamente, de sangre sacrificada por asesinos impunes. Lo que más urge en El Salvador es poner fin a este derramamiento de sangre. Esa es la primera y fundamental responsabilidad de nuestro gobierno. Hablando de la represión, tengo un denso informe de la
del socorro jurídico. Desde el 6 de marzo, fecha en que se decretaron las reformas y el estado de sitio, hasta el día lunes 10 de marzo inclusive, teníamos registrados debidamente documentados. Quiero decir esto también porque alguien dijo que yo inventaba aquí cosas. Quiero decirles que nunca me han sabido probar una mentira de todo lo que aquí voy diciendo a lo largo de tantos años. Lo que pasa es que parecen mentiras datos como este, que en solo estos 4 días han sido 43 campesinos de diversas zonas del país han sido asesinados, 11 obreros, 22 estudiantes, entre ellos los 10 del Instituto de San Miguel y 4 de San Vicente, 2 profesionales, 5 personas no identificadas, todas de los sectores populares. Llegamos a la sección de la Palabra de Dios, domingo 20 de agosto del año 2023. Este día vamos a ver un tema, creo que es fundamental procurar la comprensión, porque vamos a tener una lectura del profeta Isaías, capítulo 56, versículos del 1 al 7, y dice lo siguiente: Así dice el Señor, guarden el derecho, practiquen la justicia, que mi salvación está por llegar, y se va a revelar mi victoria. A los extranjeros que se han dado al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y ser servidores, que guarden el sábado sin profanarlo y perseverarán en mi alianza. Los traeré a mi monte santo, los alegraré en mi casa de oración. Aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Les decía que este día vamos a tocar ese tema que es fundamental para comprender muchas cosas que se dicen en este programa. En primer lugar, quiero que sepamos que de todos los profetas, el profeta Isaías se llama el profeta de la universalidad. Los demás profetas tienen muy poco de universalidad, tienen mucho de nacionalidad. Nosotros, el pueblo de Israel, Dios cuida del pueblo de Israel. No, es decir, no tienen trascendencia del pueblo de Israel. Isaías sí. Isaías tiene el sueño de que todos los pueblos van a venir al monte Sión, todos los pueblos van a venir a Jerusalén y todos los pueblos se salvarán. Dios los está esperando en el monte santo, en el templo, porque el templo es casa de oración. Todos los pueblos pueden venir y ofrecer sus holocaustos. Solo guarden el sábado, circuncídense, pórtense bien, en una palabra. Isaías, profeta de la universalidad, que sueña que todos los pueblos van a venir a juntarse a Jerusalén. Ese sueño todavía se sigue teniendo por parte del pueblo judío. Pero sucede que viene Jesús y en vez de decir que vengan todos los pueblos, les dice a los apóstoles: vayan a todos los pueblos. Hay un cambio fundamental. Quería dejar este sentimiento de la universalidad del profeta Isaías, que es muy buena,
pero que Jesús la corrige. No tienen que venir todos los pueblos a Jerusalén, que ustedes vayan, yo los envío. Mateo 28, vayan por todo el mundo, bauticen a todo el mundo, vayan, salgan de aquí. Y esto es lo que hacemos en la iglesia. La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículos del 13 al 15 y del 29 al 32, y dice lo siguiente: hermanos, les digo a ustedes, los gentiles, mientras sea su apóstol, haré honor a mi ministerio, por ver si despierto emulación en los de mi raza y salvo a alguno de ellos. Si su reprobación es reconciliación del mundo, ¿qué será su reintegración sino un volver de la muerte a la vida? Pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Ustedes en otro tiempo eran rebeldes a Dios, pero ahora, al rebelarse ellos, han obtenido misericordia. Así también, ellos, que ahora son rebeldes con ocasión de la misericordia obtenida por ustedes, alcanzarán misericordia, pues Dios nos encerró a todos en la rebeldía para tener misericordia de todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Pablo es un fariseo, fue un perseguidor de los cristianos, pedía cartas para ir a perseguir, para meter presos a los cristianos y después posiblemente los mataban, como hicieron con Esteban y otros. Pero San Pablo se convierte, cambia de ruta. Recuerda que Monseñor Romero pone el ejemplo de los soldados cuando dice conversión a la derecha, y si van para allá, entonces empiezan a caminar para acá. Conversión a la izquierda y caminan para acá. San Pablo se convirtió, dejó de ser perseguidor, y ahora San Pablo tiene dos intentos. El primero es que los judíos se conviertan, igual que él. Unos pocos lo siguen. La mayoría no quiere saber de Jesús. Y el otro intento es que los paganos se hagan judíos, que es el sueño del profeta Isaías que hemos visto en la primera lectura. Háganse judíos, circuncídense, guarden el sábado. Esos dos intentos son fallidos en San Pablo. Cuando llega el concilio de Jerusalén, le dicen, no hace falta que se circunciden, no hace falta que se hagan judíos. Dios está con los gentiles. Después de ese concilio de Jerusalén, San Pablo comprende que estaba equivocado, queriendo convertir a los judíos y queriendo que los gentiles se hicieran judíos. No. Y San Pablo sale y habla y da su mensaje a todos y les dice, Dios está listo para recibirlos. Solo tienen que aceptar su misericordia. No importa lo que hayan sido. Conviértanse. Sigan al Señor. El Evangelio de hoy está tomado de Mateo 15, versículos del 21 al 28, y dice lo siguiente. En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle, «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondía nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle, «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó, «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió, «Señor, socórreme». Él le contestó, «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». Pero ella repuso, «Tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos».
Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Mateo está escrito para los judíos que se están convirtiendo al cristianismo. Pareciera que el Evangelio de Mateo está solo para salvar a los judíos, que Jesús vino solo por los judíos. Pareciera. Esta escena del capítulo 15 desdice, contradice eso que está entendiéndose del Evangelio de Mateo. Pareciera. Esto lo desdice. Jesús aparentemente está buscando a la oveja descarriada, a la oveja perdida de Israel. Pero esta mujer que le sale al paso no es judía, no es una oveja perdida del pueblo de Israel. Es una mujer sirofenicia. Jesús anda caminando por Tiro y Sidón. Tiro y Sidón es la costa del Mediterráneo. Son ciudades portuarias, son ciudades enormes. Y Jesús, de camino, escucha que le grita a esta muchacha, a esta señora: su hija está endemoniada. Los apóstoles, que son judíos, todos, no hay un apóstol que no sea judío, los judíos le dicen: atiéndela. Como quien dice: mucho molesta, mira cuánto grita. Los judíos trataban a los samaritanos como si fueran paganos. Y esta señora es sirofenicia, es una cananea. Con más razón, para discriminar a los samaritanos y a los que no son judíos, a ellos se les decía perros. Usted es un perro, tú eres una perra, porque no eres judío. Y Jesús le dice: no está bien tirarle a los perros la comida de los hijos. La muchacha, la señora, acepta el insulto. Tienes razón, no está bien. Pero los perritos, los perros, comen las migajas que botan de la mesa los amos. No necesita más Jesús. Se rompió aquella concepción de que Jesús solo está enviado a la oveja descarriada de Israel. Se acabó. Mujer, qué grande es tu fe. Que se haga como tú dices. Y la muchacha quedó curada. En ese juego de Isaías de la universalidad, todos los pueblos pueden venir a Jerusalén, al templo, pueden presentar sus sacrificios. Los dos intentos fallidos de San Pablo, de querer que los judíos se hagan cristianos y que los paganos se hagan judíos, San Pablo corrige su ruta y se lanza hacia los gentiles y dice: crean en el Señor Jesús. Yo era un perseguidor y ahora soy un seguidor, y estoy dispuesto a dar mi última batalla. Estoy dispuesto a perder mi vida, porque el que pierde la vida la recobra. Para mí, el morir es ganancia. San Pablo llegó a tomar esa conciencia. El Evangelio de Mateo, en este capítulo 15, también rompe eso de que Jesús solo fue enviado a la oveja descarriada de Israel. No, qué grande es tu fe, que se haga como tú has creído. Y sucede el milagro. Así funciona el mensaje de Jesús. Como estamos en los evangelios sinópticos, los 3 evangelios sinópticos exigen
fe para que suceda el milagro. Esta señora cananea tiene una gran fe que convence a Jesús y sucede el milagro. No importa si es judía o no es judía, tiene fe. Y esto es lo que importa. Por la fe que tiene, se da el milagro. Esto es en el Evangelio sinóptico. Estamos en Mateo, igual pasa en Marcos, igual pasa en Lucas. Solamente si hay fe, hay milagro. En Juan, se hace el milagro para que nazca la fe. Son dos maneras de presentar la acción de Jesús. La enseñanza que podemos extraer de esta lectura es vital. Primero, la universalidad no es hacia adentro, es hacia afuera. Tenemos que evangelizar a todos los pueblos. No hacer que todos los pueblos vengan aquí, no. Vamos a todos los pueblos. Basta con que estos pueblos tengan fe, como la mujer cananea. Qué grande es tu fe. Que nos encontremos usted y yo con gente que no cree y de repente por un proceso interno, por un proceso maravilloso de Dios, esta persona empieza a creer. Y tenemos que decirle, qué grande es tu fe, que se haga lo que tú quieres. Les reitero, busquen el video sobre el Evangelio de Lucas, ya está en el canal Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Bendiciones para todos y para todas.